Estamos viviendo tiempos muy difíciles. De verdad que hemos visto que la tecnología ha crecido y se ha desarrollado en este último tiempo de una manera muy impresionante. Lo terrible es que esto ha afectado el seno de la iglesia. Pueden sentarse un momentico. Gracias, hermano. A nivel de la juventud. Y ha provocado en los corazones de muchos jóvenes una actitud negativa ante las cosas de Dios. Hoy yo quiero hablarles de un tema, hermano. Usted y yo tenemos que escapar de eso. Gracias, hermano. Tenemos que escapar de esto porque esto es muy perjudicial al creyente. Hay un animal muy curioso, diríamos que es uno de los animales más exóticos de la selva, como es el leopardo. El leopardo es un animal muy apetecido a nivel de la piel que éste tiene. De hecho, muchas personas pudientes logran adquirir con una suma bien considerable estas pieles para usarlas como abrigo, porque son un lujo. De verdad que sí, en medio de todo aquello de la vanidad y esto. Y este animal ha sido motivo de muchas leyendas, de muchos mitos, de muchas historias, de muchos cuentos. Y cuentan una persona que realizó una moraleja con relación a este animal. Dice que en una ocasión había un leopardo que estaba subido en su árbol. Ellos acostumbran a subirse en un árbol predilecto donde pueden tener una vista periférica de todo su entorno. Y este animalito, mientras estaba allí en el lugar donde él vivía, en la selva donde él habitaba, había un síndrome que estaba afectando a todos los habitantes de la selva. Un ladrón entraba de noche y tomaba las cosas de los animales de la selva y se las llevaba. El asunto era que el leopardo observaba detenidamente todas las acciones de este ladrón y no hacía nada. Una noche entró el ladrón, fue a la casa donde estaba el león y le robó la melena. En otra noche entró nuevamente el ladrón y le robó las bananas a los monos. En otra noche entró y le robó la trompa al elefante, imagínense. Y así iba haciendo, y el leopardo observaba todo lo que hacía aquel ladrón y él no hacía nada. Imagínense la conmoción que había en la selva, en el bosque, al ver al elefante sin trompa. Imagínense cómo se podía sentir el león sin la melena, porque un león sin la melena es una leona. Y parecía no un león sino una leona. Después de ser el rey de la selva, ahora pasaba a ser tomado como si fuera uno de las hembras. Imagínese el mono con tremenda hambre sin las bananas. Había una gran conmoción en el bosque. Estaban muy, hermano, muy atormentados, muy preocupados por la situación. Una noche el leopardo esperó el ladrón. Lo estaba esperando, pero el ladrón no llegó y el leopardo se ha quedado dormido. Cuando el leopardo abrió los ojos, yacía sobre las aguas de una cueva, sobre el tronco donde dormía. Imagínense, el ladrón le cortó el tronco, se lo llevó a él cargado y lo tiró allí en la cueva. Cuando él abre sus ojos, vio aquella cueva y vio todos los objetos que aquel ladrón se había robado. De esta manera el leopardo escapó, tomó las cosas de sus compañeros del bosque y se las entregó a cada uno y les mencionó qué era lo que estaba sucediendo y quién era el ladrón. El asunto fue que cada uno de los animales del bosque recuperaron sus pertenencias, pero el más afectado fue el leopardo.
porque le tocó dormir en un árbol que no daba la medida, estaba bien incómodo, y le tocó padecer, hermano, la humillación de haber sido llevado con todo y árbol a aquella cueva. La moraleja de esta historia nos declara, hermano, la indiferencia que nosotros a veces tomamos frente a las cosas importantes. Por eso en esta noche el tema es el espíritu de indiferencia. Hay mucha gente, hermano mío, afectada por este síndrome, y vamos, hermanos, a tratar este tema. Ojalá usted no haya sido salpicado por la indiferencia, y si de pronto usted ha sido afectado en esta noche, es necesario renunciar, porque la indiferencia nos hace perder, hermanos míos, muchas bendiciones en el evangelio. Las vemos pasar, como decíamos nosotros cuando estábamos allá en el centro. Las bendiciones nos pasan por el bigote y se depositan en otros y no en nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Todo aquel que lo vaya encontrando puede colocarse de pie. Vamos a leer el verso 17 de Hebreos capítulo 12. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a repetirlo todo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que a través de tu palabra una vez más nos hables. Necesitamos oír tu voz. Tú sabes cuál es el fin, cuál es el propósito de esta palabra. Señor, que ella pueda surtir un efecto contundente en lo más incógnito de nuestras vidas. Oh Padre, háblanos. Dios mío, permite que tu gloria, Señor amado, nos invada a través de las escrituras, para no solo oírla, Señor, sino hacer hacedor de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y creemos que los aires han sido limpiados, creemos que los cielos se han abierto, creemos que las entes espirituales de maldad, Señor, de los cielos han huido de este lugar en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué es la indiferencia? Si nosotros nos vamos a buscar el significado, ¿verdad?, en la Real Academia Española, se dice que es un estado del ánimo en el que no se siente inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. Ni inclinación ni rechazo, o sea, es un punto medio. Es un punto donde la gente ni echa para allá ni echa para acá. Pasa desapercibido, ajeno a las situaciones. Es un estado, fíjese, es tan profundo que llega a convertirse en un estado de ánimo en una persona. A veces hay personas que uno le dice: mira lo que te perdiste de esta bendición. Ay, no importa. Mira, pero mira que esto así. Ah, que va, no importa. Ese espíritu de indiferencia está cohibiendo a los creyentes de muchas bendiciones. Entonces, fíjese, la indiferencia marca un punto medio donde la persona ni siente inclinación ni siente rechazo. Llega a ser, hermano, a tomar un estado de ánimo, sinónimos: impasibilidad, insensibilidad, neutralidad, desinterés, apatía, indolencia, desgane, tibieza. Yo no sé, ojalá los jóvenes de acá no sufran de eso, pero nosotros en las ciudades
en Barranquilla, uno ve a la juventud cristiana, hermano, muy indiferente a las cosas de Dios. Están más pendientes a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Yo me acuerdo, hermano, hace muchos años, Dios a mí me llamó, hermano, siendo de 17 años. Y yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, en mi corazón, hermano, había un deseo profundo de servirle a Dios. Yo no era bautizado todavía. Mire, yo comencé a predicar aún sin ser bautizado. Ya me ponían a ministrar en la iglesia sin ser bautizado, porque no era porque yo no quería bautizarme, sino porque tenía que esperar que hubiese un grupo más grande para poder integrarme a ellos y poder hacerlo. Entonces, mientras tanto yo le servía al Señor, iba a predicar a las calles, predicaba en la iglesia, cantaba en la iglesia, tocaba la caja de la iglesia. Bueno, en aquel tiempo el pastor cantaba y yo tocaba la caja, pero el pastor se quedaba en soledad y yo iba por Japón con la caja. Bendito sea Dios. Pero gloria a Dios, lo importante era que la tocaba, ¿sí o no? A su nombre, denle un aplauso fuerte a Jesús. Y las conversaciones entre los jóvenes era esta. Oye, estas eran las conversaciones entre los jóvenes. Ven acá, ¿tú qué quieres ser? Y decía el uno, no, yo quiero servirle al Señor, yo soy un evangelista. Y tú, no, yo soy un misionero. Esas eran las conversaciones que uno tenía. Yo quiero ir por el mundo, predicar la palabra. Pero miren las conversaciones de los jóvenes hoy. Qué diferencia, ¿verdad? Hermano, nosotros tenemos que recuperar eso. Nosotros no podemos dejarnos envolver de la indiferencia ante las cosas de Dios, porque nos vamos, vuelvo y le digo, nos vamos a perder muchas bendiciones. Gloria a Dios. La indiferencia tiene algunos motivos por los cuales se sufre. Algunos de pronto llegan a ser comunes o vistos desde un punto de vista normales. La indiferencia en un momento dado se puede utilizar como escudo, o sea, como un medio de defensa que la persona utiliza para evitar peligros contra su integridad. También la indiferencia se puede usar como una posición de neutralidad o displicencia, o sea, donde la persona, hermano, vuelvo y repito, no se inclina ni rechaza, o sea, se mantiene allí, ni dice sí ni dice no. Y también tenemos la indiferencia como un carácter negativo. Entonces, yo les voy a dar unos ejemplos con relación a estas tres etapas de la indiferencia o estos tres estados de indiferencia que en algún momento dado de pronto alguno de nosotros lo hemos vivido. A ver, cuando hablamos de la indiferencia como escudo, podemos decir que la persona utiliza la indiferencia con el fin de cubrirse a sí misma. Usted se da cuenta de pronto, una persona va por la calle, salen unos ladrones, abordan a aquella persona, hay otro grupo que está viendo todo lo que está sucediendo y bueno, aquellas personas atracan, la despojan y aquellas personas que están viendo no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? De pronto dice, si yo me meto se puede soltar un disparo y me pueden dar a mí. Entonces la gente en ese momento de pronto ve que está sucediendo aquello y pasan de largo, ¿verdad? Y actúan indiferentemente ante aquella necesidad debido a que están utilizando la indiferencia como un escudo para protegerse. Hay momentos, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que yo estaba esperando un bus en una de las esquinas del Paseo Bolívar y me abordaron dos sujetos. Conmigo había un grupo de personas bastante esperando también transporte en ese momento. En ese tiempo se usaban mucho los relojes calculadoras, ¿sí se acuerdan? Yo tenía un reloj calculadora de esos y me abordaron esos dos tipos. El uno me agarró el brazo y el otro estaba tratando de que yo no opusiera resistencia, y mientras pasaba aquello, las personas que estaban a mi alrededor no hacían nada. Sencillamente decían, entrégale el reloj a su nombre. Pero ¿por qué la gente no se metía? Porque la gente estaba utilizando la indiferencia como un escudo, ¿verdad? Para protegerse, para no sufrir daño. Gloria a Dios. Cuentan la historia de un hombre que se convirtió en un poeta
Este hombre estaba preso en las mazmorras de los nazis en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y él, bueno, da una poesía de pronto un poco jocosa. Este hombre llamado Martin Niemöller era un alemán. Él era un alemán y estaba preso en las cárceles de los nazis, a pesar de que los nazis también eran alemanes. Y él dice en su poesía, él declara, dice: cuando vinieron por los judíos, como yo no era judío, no hice nada. Cuando vinieron por los demócratas, como yo no era demócrata, tampoco hice nada. Cuando vinieron los nazis por los católicos, como yo no era católico, tampoco hice nada. Luego vinieron por los judíos, y como yo no era judío, tampoco hice nada. Pero luego vinieron por los protestantes, y como yo era protestante y ya no había más nadie, entonces tampoco la gente dijo nada a su nombre. Este hombre manifiesta precisamente la indiferencia como un escudo de protección. Vemos otro tipo de indiferencia, que es una indiferencia como una posición de neutralidad. De pronto una persona le está vendiendo un producto a usted está en el bus, y a usted le están vendiendo un producto en el bus, y como a usted no le interesa, ¿verdad?, usted pasa indiferente. ¿Sí o no? Ese es un estado de displicencia ante una oferta, ante un ofrecimiento que te están haciendo, y eso es normal. Hay cosas que a veces nos interesan, hay otras que no nos interesan, y tenemos el derecho de mantener de pronto ese estado de indiferencia. Entonces, por eso a veces decimos que la indiferencia en un momento dado puede ser normal. Pero también hay una indiferencia, hermano, que es la indiferencia negativa. Es una indiferencia que nosotros utilizamos frente a las cosas importantes, lo que verdaderamente amerita importancia. Hay cosas que no son importantes y usted y yo podemos pasar indiferentes a ellas. Pero hermano, las cosas de Dios es lo que nos conviene a nosotros. Y ante las cosas de Dios, nosotros no podemos pasar indiferentes. Hoy vamos a dar un ejemplo de un personaje que por causa de su indiferencia se perdió una grande bendición. Cuando nosotros comenzamos en el mensaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 17, la Biblia nos dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Usted ha leído la historia de Esaú y de Jacob. La palabra del Señor nos dice que ellos dos eran gemelos y estaban en el vientre de su mamá Rebeca, y su mamá estaba muy afligida porque ella tempranamente en su concepción podía percibir una lucha, un forcejeo de los dos niños en su vientre. Eso era, hermano, algo impresionante, algo increíble, algo inaudito. Porque ¿cómo es posible que esos dos bebés allá adentro van a estar peleando, verdad? Tan pequeñitos. Y ahí estaban ellos. Ella sentía, hermano, y eso le provocaba unos dolores bien fuertes a ella. Tanto que ella se quejó delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me sucede esto? Cuando llegó el momento del parto, la Biblia nos cuenta que cuando Esaú, el primogénito, nació, dice que la mano de Jacob estaba trabada con el pie de su hermano Esaú. No dice que la tenía agarrada. A veces yo he escuchado personas que dicen que no, que Jacob salió agarrado del pie de Esaú. No, salió trabada. Quiere decir que cuando estaba saliendo el pie de Esaú, también estaba saliendo la mano de Jacob. Entonces se pudieron dar cuenta a los padres que Jacob estaba tratando de salir primero que Esaú. Estaba buscando la manera de abrirse camino, de abrirse brecha en medio de aquel parto.
Y dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Esaú nació era velludo y era rojo. Edom, era tan rojo que le pusieron Edom. Ustedes saben que hay personas a los hombres que le llaman pelirrojos, ¿sí sabe, verdad? Era muy velludo, pero tenía la piel bastante roja. Entonces, hermano mío, por ende le colocaron Esaú porque era velludo, y más adelante le colocaron Edom por el color de su piel. Bendito sea Jesús. El asunto fue que cuando ellos nacieron, bueno, a Esaú le colocaron este nombre y a Jacob le pusieron Jacob. A mí siempre me gusta decir esto porque es que nosotros debemos tener cuidado con los nombres que ponemos a nuestros hijos. A veces nosotros nos dejamos llevar de la moda del nombre o de la pronunciación, porque Jacob es un nombre bonito. De hecho, en el inglés es Jacob, es un nombre, ¿verdad? Bonito. Pero resulta que el significado de este nombre es muy negativo. Jacob significa usurpador, significa ladrón, significa, hermano, una persona que toma lo que no es suyo para sí. Imagínese en nuestro castellano que a un niño le pongan ladrón. Es lo mismo que decirle Jacob en el hebreo. Ladrón, ven acá. Mentiroso, ven acá. Usurpador, ven acá. Oiga, qué terrible ese nombre, ¿verdad? Oiga, qué pelado no se va a traumatizar con un nombre de eso. Mire, está comprobado que los nombres y los apodos atan a las personas. Mire, yo tuve un primo que era bastante travieso, y la gente por lo travieso que él era le pusieron el diablo. Mira, ahí está el diablo. Oiga, ese varón se volvió un drogadicto hasta llegar al punto de ser desechable. Comenzó a correr las calles. Hoy le damos gracias a Dios que ya no es el diablo, ahora es un enviado de Dios porque se convirtió al Señor y está pastoreando. ¿Cuántos aplauden a eso? Porque Dios, hermano, cambia los nombres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A Jacob le colocaron aquel nombre, ¿por qué? Por el evento del cual él hizo parte cuando nació. El asunto fue que cuando ellos crecieron, a Jacob no se le había quitado de la cabeza el deseo de heredar la primogenitura. Quiero que esté atento a lo que le voy a hablar de la primogenitura, porque esto es muy importante. La primogenitura en el pueblo judío era, hermano, un privilegio. No es como ahora, de pronto nació el varón, nació primero, bueno, es el mayor y todo. No, pero en el pueblo judío, el primogénito heredaba, hermano, número uno, heredaba una doble porción de lo que heredaban sus hermanos. O sea, que si eran 5 hermanos, si eran 5 hermanos y heredaban 100 millones de pesos, el primogénito heredaba 40 millones y los otros 60 tenían que dividirlo entre el resto. Ese era un privilegio que tenían los primogénitos cuando heredaban la primogenitura. Amén. Porque una cosa es ser primogénito y otra cosa es heredar la primogenitura. Son dos cosas totalmente diferentes. El segundo privilegio que tenía la persona que heredaba la primogenitura era que sucedía al jefe de la familia. En este caso, cuando nosotros vemos a Abraham era un patriarca, ¿verdad? Era un jefe de familia. Y si Abraham moría, el que heredaba la primogenitura, ¿verdad?, tenía que ser Esaú porque era el mayor, ¿verdad? Entonces, ¿quién quedaría como jefe? Si Esaú tenía la primogenitura, era el primogénito, él quedaba como jefe. El asunto era que no era garantía de que la primogenitura se le diera al hijo mayor. No siempre. No siempre la primogenitura la heredaba el primogénito. Quiero que le quede claro esto a su nombre. Le voy a dar un ejemplo patético. ¿Quién era el mayor
de los hijos de Jacob? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién era el mayor de los hijos de Jacob? Rubén. Pero Rubén no heredó la primogenitura. La primogenitura la heredó el cuarto hijo, Judá. Él fue el que heredó la primogenitura. Imagínense, la primogenitura pasó hasta la cuarta posición. O sea, que la primogenitura la heredaba el hijo a quien el padre autorizaba. El padre, antes de morir, en su testamento declaraba a cuál de los hijos le daba la primogenitura, cuál de los hijos lo iba a suceder y cuál de los hijos iba a heredar la doble porción. Entonces, la primogenitura en la sociedad hebrea es muy importante, es muy trascendental. Para nosotros, para nosotros la primogenitura hoy es la salvación de nuestras almas. A su nombre. Usted y yo fuimos llamados a heredar la primogenitura del Señor. Usted y yo fuimos llamados a ser coherederos con nuestro amado Señor Jesús. La Biblia nos dice, hermanos míos, que usted y yo somos hijos, hermano, de Dios. Y Dios, como nuestro Padre, nos va a delegar una herencia, nos va a entregar una herencia a nosotros, la cual vamos a heredar con nuestro amado Jesús. Claro que el primogénito es Jesús, amén. Y Él va a heredar una doble porción a la de nosotros, hermano. Pero yo me conformo con ser coheredero con Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, a su nombre. Usted y yo somos llamados a heredar la primogenitura. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9 lo dice: obteniendo el fin de nuestra fe, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Usted y yo hemos creído, usted y yo hemos confiado en la bendición que hay en nuestra primogenitura. A Dios le ha placido darnos una salvación que no merecíamos. Usted y yo merecíamos el infierno, usted y yo merecíamos ir, hermano, a la perdición. Pero la Biblia dice que Jesús vino a la tierra, hermano, para pagar el precio que nosotros jamás hubiésemos podido pagar, y a través de su sangre, hermano, comprar de esta manera la primogenitura y entregárnoslas a nosotros, a pesar que no la merecíamos. Y esa primogenitura es la salvación, que no se puede comprar con la plata de esta tierra. Solamente, hermano, por la gracia de Dios nos ha sido entregada. No podemos ser indiferentes a esa primogenitura que Dios nos está entregando, la salvación. No podemos pasar desapercibidos. Hermano mío, en esta tierra no hay algo que pueda superar, hermano, en un ápice el valor que representa la salvación. Si tú eres salvo, hermano, lo tienes todo. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo y perder nuestra alma? Nosotros vemos, hermano, la farándula, y vemos tantos hombres famosos, tantos hombres, hermanos míos, que tienen dinero, tienen fama, tienen reputación por lo alto, pero no tienen la salvación, no tienen a Cristo. Desnudo venimos a esta tierra, hermano, y desnudo nos vamos a ir. A su nombre. Por lo consiguiente, hermano mío, no hay que pasar indiferente ante las cosas más importantes que garantizan la eternidad, que garantizan el futuro eterno de nuestras vidas, como es la salvación, hermano mío. La salvación tan valiosa que hemos recibido. En una ocasión en la ciudad de Washington, en el suelo de una de las estaciones del metro estaba el estuche de un violín que costaba aproximadamente $3 millones. Yeshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo, llegó a Washington a hacer una presentación en uno de los teatros de la ciudad, donde cobraba la boleta más barata a 100 euros. 100 euros era la boleta más barata. Pero Yeshua Bell, con un violín Stradivarius que costaba $3 millones en una estación del metro,
estaba tocando aquel violín y las melodías más célebres, conocidas en la época, y tocaba aquellas notas. La gente pasaba y no se apercibía, no sabían de lo que se estaban perdiendo en ese momento. Un concierto donde la boleta costaba mínimo $100, 100 euros. Y esta acción, el periódico de Washington la tomó como un laboratorio para señalar cómo la gente pasa indiferente ante las cosas importantes. Ni el ladrón más experto se pudo dar cuenta que frente a sus ojos tenía $3 millones representados en ese violín, que no puede tener ni un rayoncito, porque un rayón en ese violín, hermano, distorsiona el sonido de las melodías que éste emite. Entonces, amados, la indiferencia puede ser el producto de que mucha gente pierda la salvación. Hay cuatro aspectos que manifiesta la indiferencia, y vamos a tomar el ejemplo de Esaú. En Génesis 25:34, la Biblia nos dice que estaba Esaú realizando la actividad del día. Él se dedicaba a cazar, a él le gustaba cazar. En aquel tiempo la caza no era sencillamente para buscar el alimento diario, la caza era un deporte. Era el deporte que practicaba Esaú. Él salía a cazar. Y nos cuenta la palabra de Dios que cuando él llegó de aquella casa, llegó cansado, llegó extenuado. Y dice que encontró allí frente a sus ojos un guisado de lentejas que había preparado su hermano. Y cuando él ve aquel guisado, lógicamente tenía hambre, le provocó. Traía de pronto alguna caza del monte, pero había que prepararla. Pero ya este guisado de lentejas ya estaba preparado. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue tan indiferente a la primogenitura que la menospreció de tal manera que la cambió por un guisado de lentejas. La persona que es indiferente va a manifestar un estado de insensibilidad. Se va a volver insensible. Mire, a veces se están cantando las alabanzas, se están cantando las adoraciones, hermano, y uno ve a gente que de pronto en cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Y pasan indiferentes, tanto que el servicio se acaba. Y cuando la persona viene de pronto llena de cargas, llena de tantos problemas, la idea es que cuando nosotros vengamos, hermano, cargados acá en la iglesia, al salir de la iglesia podamos salir livianos, podamos salir transformados, ¿sí o no? Pero a veces hay gente que viene, hermano, y se va peor, porque pasan indiferente ante las ofertas de Dios, insensibles. A veces hay gente en la iglesia que tienen años que no lloran. Llegan hasta el punto de convertirse en los hermanos Abba. Cuando yo lloraba, cuando yo predicaba, cuando yo cantaba, los hermanos Abba, porque están viviendo del pasado. Y como dice la canción, hermano, el ayer ya pasó, necesito hoy. Bendito sea Dios. Usted y yo tenemos que mostrar un corazón sensible a las cosas de Dios, no pasar indiferentes, porque la indiferencia es sinónimo de insensibilidad, de una persona que tiene un corazón duro, un corazón de piedra. Y nosotros no podemos, hermanos, presentarnos delante de Dios con un corazón de piedra, porque vamos a perder la primogenitura. Mire la insensibilidad de Esaú. Era tan insensible que la menospreció, la cambió por un planto de lentejas. Hoy hay muchos jóvenes que están cambiando los privilegios del reino por muchas cosas. Hay jóvenes que están cambiando, hermano, los privilegios del reino por el internet, por las redes sociales, por su círculo social en el colegio.
se sienten amenazados cuando son rodeados por aquellas personas que no son cristianas y comienzan a censurar, a criticar. Hermano mío, los tiempos están cambiando y la palabra de Dios dice que por haberse enfriado el amor, hermano, el pecado va aumentando cada día más. Pero la palabra de Dios, hermano, dice que aunque pasen los cielos y la tierra, esta palabra no pasará. Y si nosotros, hermano, apreciamos la primogenitura, tampoco vamos a pasar. Vamos a vivir una eternidad al lado de nuestro Señor. Aleluya. No podemos ser insensibles a los privilegios y a la salvación que el Señor nos ofrece. No podemos pasar indiferentes, hermanos míos, ante todo lo que Dios nos ha prometido. El mundo jamás nos los va a poder dar. Los placeres de este mundo pasan, son dulces, pero como dijo la hermana Danixa en una de sus canciones, el pecado es dulce, pero es veneno, conduce a la muerte. Esaú manifestó una insensibilidad bien profunda cuando menospreció la primogenitura. No obstante, vemos a Jacob luchando por ella. A Jacob no se le había olvidado, hermano. Jacob sí valoraba la primogenitura. Vea, a él le podían decir que era ladrón, que era usurpador, pero hermano, en el corazón de Jacob había, hermano, un deseo bien ferviente hacia la bendición de Dios. Él sabía lo que la primogenitura representaba. Él sabía, hermano, que la primogenitura lo iba a colocar a él en el hilo dorado del Mesías. Aleluya. Dese cuenta que de Jacob viene la descendencia de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Número 2. La indiferencia manifiesta vanidad en el ser humano. Porque en el libro de Génesis 25-27 dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro. ¿Fue diestro qué? En la casa. Mire, Esaú era vanidoso. A él le importaba más el deporte que la misma primogenitura. La palabra de Dios dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad? Pero la piedad para todo aprovecha, nos dice la Escritura. Ahora, si usted tiene la costumbre de pronto de salir a caminar o de un momento dado hacer algún ejercicio físico, no digo que sea malo. La palabra de Dios no dice que sea malo, dice que es poco provechoso. ¿Por qué? Porque solamente va a aprovechar para el físico, pero la piedad aprovecha tanto para el espíritu como para el físico. ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque si tú le crees a la palabra que eres sano, el Señor te sanará. Bendito sea Cristo. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Pero Esaú era vanidoso. ¿Qué es vanidad? Es darle importancia a las cosas que no aprovechan. A su nombre. Hoy los devocionales de muchos jóvenes son el Facebook y el WhatsApp. Esos son los devocionales. Se levantan, ¿verdad? No, pero yo creo que esos jóvenes aquí no los hay. Eso los hay es allá, aquí no. A su nombre. ¿Qué pasa? Que ¿para qué nos va a aprovechar? Lo que nos aprovecha a nosotros es la salvación. Servirle a Dios. Esas son las cosas más importantes. Hoy, hermano, muchos jóvenes en su futuro no registran a Jesús. No tienen a Jesús en su futuro. Muchos de pronto quieren ser profesionales y eso está bien. Está bien que estudien todo. Pero no podemos olvidarnos de Jesús. No podemos cambiar a Jesús. Porque la palabra de Dios, hermano, nos dice que todas las cosas que están debajo del sol son vanidad. Lo que va a permanecer es lo eterno. Las cosas que no se ven.
Usted la salvación no la ha visto, pero creemos que existe. Y las cosas que no se ven son las eternas. La salvación no la vemos, pero es eterna. Amén. Y eso es lo que verdaderamente nos aprovecha a nosotros, nuestra relación con Dios. ¿Para qué le sirvió la casa de Esaú? Era un hombre diestro, un hombre capacitado físicamente, ¿verdad? Para tener agilidad para cazar aquellos animales y desenvolverse en el bosque, en el monte, de una manera bien hábil. Pero ¿de qué le sirvió eso? Si la primogenitura la heredó fue su hermano Jacob, que verdaderamente la valoró. Bendito sea Dios, no fue indiferente a ella. Lo número 3, yo creo que sí vamos a terminar bien. Lo número 3, vamos a ir al libro de Gálatas, en Génesis 25:32 dice: entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Oiga, tremendo. He aquí y yo me voy a morir. Oye, qué respuesta, ¿verdad? Cuando Jacob le hizo la oferta, le dijo: te cambio este plato de lenteja por tu primogenitura. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Esaú? ¿De qué me sirve esa primogenitura si yo me voy a morir? Oiga, tremendo. ¿Ah? Aquí se ve, hermano, la tibieza, la incredulidad de Esaú. Esa es la actitud de mucha gente hoy, hermano. La actitud de la gente allá afuera. A veces uno les predica, le dice busquen al Señor, y dice cuando uno se muere todo se acaba. Y vamos a ver que la muerte, hermano, es el horizonte que nos lleva a nosotros a una eternidad. Si nosotros no hemos creído en Jesús, va a ser una eternidad en muerte, separación de Dios total. Pero si hemos creído en Cristo, va a ser una eternidad en vida y en delicias delante del Señor. Amén, en el paraíso celeste. Allá usted y yo, hermano mío, vamos a estar. Cuando, hermano, no tenemos un estado de tibieza, porque la palabra de Dios dice que al tibio el Señor lo va a vomitar. Dios no compagina con el cristiano tibio. El cristiano tibio tiene un pie en el evangelio y un pie en el mundo. Mira, te voy a contar un caso que fue real, sucedió, yo fui testigo de eso. Una vez estábamos en un servicio y una de las jóvenes que estaba allí en la iglesia, nosotros la invitamos a que pasara dentro de la cadena para orar por ella. Y comenzamos a orar por aquella joven, y a aquella joven se le manifestó un espíritu. Había una cautividad en ella, se le manifestó. Bueno, ella cayó al suelo, nosotros comenzamos a ministrarla. Y bueno, yo tenía eso antes y ahora ya lo he. A mí me gustaba mucho preguntarle a los demonios las cosas. Y yo me acuerdo que ese espíritu se le manifestó y comenzó a hablar. Y yo le pregunté a ese espíritu y le dije: ¿cómo entraste en ella? ¿Y sabe qué me respondió el espíritu? Me dijo: yo entré por medio de fulana. Me dijo un nombre, pero no era el nombre de ella. Me dijo el nombre de otra joven. Bien, bueno, nosotros la terminamos de ministrar, ella fue libre. Cuando el servicio se acabó, yo me acerqué a ella y le dije: mira, esta muchacha ¿quién es? Y le dije el nombre, y ella se quedó sorprendida. Me dijo: ¿usted cómo sabe? Yo le digo: no importa cómo yo sé, a mí me gustaría que tú me compartieras quién es ella. Y ella me dijo: ay, hermano, lo que pasa es que ella es una amiguita con la que yo ando en el colegio, y yo ando para arriba y para abajo con ella. Y yo le pregunté: pero ella es cristiana. No, ella no es cristiana. De hecho, a ella no le gustan las cosas del evangelio. Desde ese día pude ratificar lo que dice el versículo: las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay otra versión que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay una transmisión de espíritus cuando la persona que es creyente pasa la mayor parte de su tiempo con gente que no creen en Jesús, y que no solamente comparten el tiempo con ellas, sino que comparten las cosas indebidas con ellas. A veces hay conversaciones, hermano, de las cuales usted y yo como cristianos no podemos estar participando. Temas, hermano, que no podemos estar tocando, porque una persona que no tiene a Cristo, ¿qué va a hablar? En la abundancia de palabras nunca falta la necedad, hermano. Mire, nosotros hemos sido testigos de casos que se han dado a través, hermano, de las redes sociales, en medio de la comunicación, donde a un creyente, hermano, le ha salido a la superficie espíritus de homosexualismo y de lesbianismo. ¿Por qué? Por la transmisión de espíritus. Cuando nosotros nos abrimos, hermano, a las cosas del mundo, hermano, ¿qué podemos recibir? No podemos recibir algo positivo. Dios no nos llama a ser indiferentes a sus cosas. La tibieza, hermano mío, no es del agrado de Dios. Dios nos quiere que hirvamos en su presencia. Dios no quiere que seamos verdaderos cristianos. Dios quiere, hermano, que usted y yo, doquiera vayamos, hermano, confesemos a Jesús, que declaremos que Jesús es nuestro Señor, hermano, que nosotros tememos a Dios, que somos cristianos. A veces, hermano, hay gente tan tibia en el evangelio que niegan a Cristo. De pronto, si están saliendo de la iglesia, alguien lo vio y le dice al amiguito: oye, tú eres evangélico porque yo te vi saliendo de la iglesia. Y entonces dice: no es que yo sea evangélico, sino que yo estaba llevando a mi abuelita al culto. Y si lo ven con la Biblia, le dicen: no, pero yo te vi con una Biblia en el brazo. No, esa no era una Biblia, esa era una enciclopedia que estaba haciendo una tarea. Y niegan al Señor. Hermano, una persona que pasa indiferente ante las cosas de Dios, la palabra del Señor dice: el que me niegue en esta tierra, yo le negaré también delante de mi Padre. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es serio, hermano. Mire, la venida de Cristo está cerca. Y las personas que estén pasando indiferente ante las cosas de Dios se van a quedar, hermano. En este tiempo, hermano, el reino de los cielos está sufriendo más violencia que antes. Y la palabra de Dios dice que los valientes son los que lo van a arrebatar. Si tú en el día de hoy te mantienes en pie, dándole valor a las cosas de Dios, yo te considero un valiente. Y el Señor te considera también un varón y una varona esforzada. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Cristo vive. Gloria a Dios. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Gloria a Cristo. El Señor es bueno. Génesis 25:32 dice: entonces dijo Esaú: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? A él como primogénito le correspondía heredar la primogenitura porque era el mayor, pero actuó de manera irresponsable. Cuando una persona es indiferente a algo, no va a ser responsable a ese algo. Si una persona se le da un cargo en la iglesia para que la persona lo ejerza, y la persona es indiferente a ese cargo, va a actuar con irresponsabilidad. La irresponsabilidad está asociada a la indiferencia. Porque una persona irresponsable no le da valor a aquello, ¿verdad? Por lo cual, hermano, debe estar atento. Si tú y yo tenemos, ¿verdad?, una responsabilidad, tenemos que asumir esa responsabilidad y cumplir, ¿verdad?, con las exigencias de esta responsabilidad. Gloria a Dios. Bien,
Por último, la persona que es indiferente es egoísta. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿En quién pensó Esaú? Esaú pensó en su descendencia. Indiferente. Sencillamente se llenó su vientre, ¿verdad? Y se fue. No le importó más nada. El indiferente es egoísta, porque solamente piensa en las cosas que le van a convenir. La palabra de Dios nos habla de un rey llamado Ezequías. Cuando Dios le demandó a Ezequías el haber introducido en Jerusalén y aún dentro del templo mostrar las riquezas de todo su reino a los babilonios, el Señor le dijo que todas esas riquezas iban a ir a Babilonia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Ezequías? Bueno, no me importa porque mis días van a ser felices. Eso le va a pasar es a mi descendencia. La indiferencia. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. La Biblia dice que somos luz del mundo, y como luces del mundo tenemos una responsabilidad allá afuera. A través de nosotros las almas van a venir, pero si nosotros nos damos testimonio de que amamos las cosas de Dios, ¿qué motivación vamos a generar en los corazones de las personas que no conocen a Dios? En esta noche es importante meditar, porque Esaú, cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Cuando él regresó donde su padre a buscar la bendición, ya no se podía dar otra bendición, porque ya la bendición se la había otorgado a Jacob. Y Dios da las cosas es al que la valora. La palabra de Dios dice: mira que ninguno tome tu corona. Dios a nosotros nos da dones, nos da privilegios, y si nosotros somos indiferentes a ellos, entonces Dios se va a buscar a otra persona que pueda valorar las cosas que Él entrega. Pero yo creo que tú y yo amamos las cosas de Dios. Yo pensé que iba a decir amén. ¿Ah? Aquí nosotros no somos indiferentes ante la primogenitura del Señor. Jacob la valoró, hermano, y ocupó un lugar en la genealogía de Jesús. Dios le cambió el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, no serás más un ladrón. Te llamarás aquel que luchó con Dios por la bendición. Mahatma y Martín Lutero coincidieron en una frase: no me duelen las acciones de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Vamos a colocarnos en pie. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta noche. Hoy yo siento la presencia de Dios. Su gloria está aquí. A mí me gustaría hacer una oración por los jóvenes en esta noche. Yo voy a invitar a los jóvenes acá que pasen adelante. Oh Jesús, te rendimos gloria. Pasen adelante todos los jóvenes. No podemos, hermanos míos, menospreciar las bendiciones de Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Yo siento tu gloria aquí. Yo siento tu presencia.